media. La verdad es que es una audacia disparatada por mi parte después de ver La peripecia vital unida al mejor cine del mundo, francés y el italiano, de Roberto, y de la erudición incontenible del profesor Jarauta, que aúna, como seguro que todos le conocéis, su saber enciclopédico a su puesta en escena. Él es un hombre, sin saberlo, de cine y de teatro. La impostación, el aparato gesticular me admira y me pasaría lo que queda de tarde oyendo a los dos. Pero, aunque no cobramos, porque yo en las charlas siempre decía, tengo que intervenir por lo que me pagan, ¿no? Aunque siempre cobro muy poco. En esta, que va de balde, no tengo más remedio que por honor a mis amigos decir algo de la industria, que seguramente es el aspecto, el factor desacralizador del discurso. Paco hablaba de comunicación, ritual, lenguaje, y yo hablaría de negocio. O sea, bien, es verdad que en este país no podemos hablar de industria audiovisual. Yo que llevo 40 años en esto y he vivido muy bien de esa industria y conozco las industrias audiovisuales del mundo, quitado la referencia de los americanos, pues aquí estamos en un nivel incipiente. Pero es verdad que el lenguaje, que es lo que nos convocaba inicialmente, hay que ver no solo desde el sesgo, desde el ángulo concreto de su evolución con las tecnologías o con la industria, sino del discurso y de la conceptualidad que hablaba el profesor Jarauta, ¿no? Yo creo que la tecnología influye siempre en el desarrollo de la humanidad, pues claro que se puede identificar desarrollos tecnológicos a progreso, aunque después, como decía Nobel, el invento se utilice para algo que lo desprogresa. En el cine es verdad que tras la cita que hacía Roberto de los Lumière, yo creo que hay otro punto importante, y es cuando se empieza el trabajo de talento, de verdad, de con los mismos medios cambiar el lenguaje. Y es verdad que es con una obra que seguramente todos conocéis, El nacimiento de una nación, en la que se inspiró el ilustre caudillo para hacer Raza, una película siniestra y reaccionaria, pero donde por fin lo que sí que hay es plano contra plano, sin establecer muchas más cosas. El talento cambia el lenguaje. Y curiosamente, cuando viene el sonido, pues lo que había sido el gran invento del cine, no me recuerdo el nombre de este director americano, pues muere con el sonido. El sonido lo mata su creación, y el sonido establece otro formato. Todos recordaréis lo que significó como la primera película sonora el cantante de jazz, que 90 años después, traicionando a sí mismo, no sé si le dieron al final el Oscar, hace una película moda en el mundo actual. Quiero decir que los avances tecnológicos, la voz, el Technicolor, cuando se empiezan, todo eso ha transformado, y seguramente, pues por terminarlo con lo que dijo Cameron cuando hizo Avatar, hay un antes y un después. El mundo del cine ya ha cambiado tras la realidad virtual. No es verdad. O sea, las tecnologías, yo creo que la industria la ha aprovechado siempre para vender más, ¿no? Cameron hizo 1.500 millones, creo que de recaudación con Avatar. Pero al final es el talento de hombres como Roberto y de los directores de culto. Yo, como anécdota personal, al compás de lo que decía Paco, yo era un joven de Cartagena que me fui a Madrid a estudiar telecomunicaciones porque era la única carrera que se podía estudiar en Madrid. No tenía posible, era becario y me interesaba el teatro mayormente, iba a eso y a la comunicación. Afortunadamente el resto de mi vida he vivido de eso, pero fui a esto. Y me acuerdo que vi, quizá fue una de las primeras películas que montó Roberto. El San Juan Evangelista era entonces un colegio que no podían entrar los grises, que era la policía del momento, y vi Prima de la Revolución, ¿no? Y claro, eran mis amigos, éramos la gente que estudiábamos, nos enfrentábamos a la dictadura, y no era una superproducción, pero nos retrataba, nos emocionaba, nos hacía vivir aquello, ¿no? Viendo en San Sebastián Isabel, pues he sentido lo mismo, y era una película de 4 personajes. Entonces, para mí esa es la grandeza y el arte del cine, y en general de lo que el cine puede aportar en la comunicación. Bien, es verdad que el cine como herramienta de difusión, pues desde Althusser hasta Gramsci con los aparatos ideológicos, es una tremenda herramienta de propaganda. Y en la posverdad que citaba Paco hace un momento, juega un papel fundamental.
Hoy, a mí me maravillaba oír ayer a Pedro Almodóvar decir, no se ha hecho la película sobre la guerra civil, no se ha hecho nada en el cine sobre la época más oscura de nuestra historia y que se ha intentado, ya no, antes simplemente era oscurecer, ahora falsear. Yo oí a este ínclito líder el otro día hablar del trienio negro, Dios mío de vida, el trienio negro de Sánchez, cuando el bienio negro en la historia de España no se ha enseñado en las escuelas, ¿no? Yo vi raza en mi pueblo de Cartagena, obligado. Y después vi, porque nos llevó el instituto a verla, vi Franco, ese hombre. Si este Trump, que está poco leído y como está poco alfabetizado, hubiese conocido seguramente esta película, La Forja de la Nación o El Levantamiento de esta Nación, la hubiera puesto obligado. Allí el Ku Klux Klan salía retratado como las hermanitas de la caridad ahora. Quiero decir que la industria esto siempre lo ha visto. Yo he tenido que jugar papeles en mi vida profesional, fuera de mi época de periodista y de comunicador, de CEO, que me ponía a jugar y de hombre de la industria. Es verdad que tuve la suerte, en un momento determinado, de trabajar en una gran empresa, que era Telefónica. Me llamaron para que creara la parte audiovisual de Telefónica. Fui el primer director de la fábrica multimedia. Pensé que lo que se podía hacer era aliarse con los que sabía, con los americanos. Y entonces forjé una alianza con Warner y con Disney, que dio lugar a Vía Digital. Pero llegó el comandante y mandó callar. Bueno, eso perjudicaba a Prisa, al país, y aquello se cerró. El proyecto se cerró y se hizo una cosa para que no existiera nada más. Pero como es imposible poner puertas al campo y detener el agua del mar, pues al cabo del tiempo aquello prosperó, vino otro presidente y ya hicimos un gran proyecto audiovisual. Entre mis primeros proyectos estaba el cine. ¿Cuál era el hombre que vino a dirigir la Telefónica? No era un hombre con conocimientos de estos, pero le dije, no, conoce gente, y entonces compramos Lola Film. Lola Film era la productora en aquel momento señera de este país, Andrés Vicente Gómez, un personaje mítico, y intentamos hacer industria desde la Telefónica, qué curiosidad, ¿no? Hoy hay 600.000 ya haciendo industria. No hay, desde que AT&T pensó que había que apropiarse de la parte del cine y de la televisión, ya está tan ligado esas industrias que es difícil establecer una separación tajante. Y ahí llega el momento actual, ¿eh? Hay un concepto en telecomunicaciones y en comunicación, la entropía, que se llena todo de información y entonces se colapsa la fuente, no se entiende nada. Lo decía Juan al principio y han hablado mis antecesores la palabra en el asunto. ¿Quién puede hoy abonado a una plataforma de estas, deglutir la millonésima parte de lo que dan? Es imposible. Y entonces surge un nuevo concepto en la industria que trata de aunar el interés por el director iraní que citaba Paco y por Torrente, no me acuerdo cómo se llama el actor que lo dice. Se trata de ver qué público consume qué y cómo se optimiza. Y aquí viene la industria de los datos. Seguramente en mi generación la privacidad sigue siendo concepto, la generación de 3 de la mesa. Pero la mayoría de los que estáis aquí, mi hijo, tengo un hijo psicólogo clínico con 28 años y siempre le digo, mira a ver tus clientes que gustan, pacientes, ¿quién tiene? Él mismo no tiene el concepto de la privacidad asentado. Y esto es el cambio de paradigma, a mi modo de ver. El cambio de paradigma es la microsegmentación. En el cine, no en las artes plásticas. Se trata de ver quién consume qué y optimizar, obviamente, la rentabilidad. ¿Y qué hacen estas plataformas? En la medida, ahora todavía es poco, porque solo es lo que hemos visto y hacen el perfil según lo que hemos visto. Pero progresivamente iremos regalando nuestros datos para que nos puedan vender casi uno a uno. Y en esta máquina asociada al virus que decía Roberto y que es mutante y cada vez me pongo el bolsillo porque me ha sonado antes, cada vez se pueden ver más cosas, pues tenderemos a, iba a decir, satisfacer nuestras necesidades, a consumir lo audiovisual de manera que estará ya tan lejos del ritual del cine, tan ajeno a lo que es el cine en su concepción y comienzo, que no es que se adultere, es que entramos en nuevo modo de consumir. Yo quiero ser optimista
al igual que Paco pasé por San Sebastián, que es una de estos hitos en la vida de la gente que nos gusta el cine o que tenemos la suerte ahora de disfrutar del dulce jubileo, y me maravillaba ver tanta gente. Me acuerdo cuando iba allí en plena dictadura y decía, bueno, aquí venimos la gente a escondernos y a ver cómo vemos algo que no nos dejan ver. Pero ahora había miles de personas, habrás visto, ¿no? Las entradas, esa es, digamos, la esperanza de que el cine como ritual, el cine con gente como tú y los directores que lo hacen posible y que nos maravillan, consigue ilusionarnos y estimularnos. Ahora bien, y termino aquí, la realidad del negocio es que la industria de lo audiovisual, circense, te decía yo antes cuando quería referenciarme, pues sí, en modo de circo, ¿no? Va por otros derroteros. Y se trata de optimizar el beneficio. Yo ya ni tan siquiera seguiría a Gramsci con los aparatos ideológicos, porque de verdad son aparatos de propaganda. Pues lo son y no son lo contrario. Hombre, todas estas necedades de la posverdad, que aquí se tratan también de seguir el tal Baron un comunicólogo de gran fuste, como este chico que vimos el otro día entrevistado como gran comunicólogo de Moncloa, pues, hombre, no dejan de ser anécdotas en la historia, pero cuidado, tienen una importancia de la leche. Así es que apostemos porque sí, al cine, que lo disfrutemos y nos emocione. Gracias a todos, porque es una provocación continua, que es maravillosa, porque me da la posibilidad de decir que, bueno, la comunicación no es una cosa críptica, es bastante de abrir la boca. Si somos dotati de un poco de inteligencia, las cosas van tomando su forma evidente. Ahora se hablaba de las cuevas. Bueno, las cuevas. Y me llegó en la cabeza la imagen, obviamente, de Platone, ¿no? Platone y la caverna y la cueva. Bueno, y después, muchos siglos después, Rembrandt tomó su pai, il suo padre, poniéndolo in una esquina de la casa, realizando una cueva a sopra de él, y él parecía un Platón que pensaba a la evolución, y tú piensas que todo esto se convierte en suggestione. No es un discurso, es una suggestione. Cada uno tiene que interpretar su propia dinámica interpretativa, que es abierta, que no tiene que pararse a la prima evidencia. La evidencia es siempre un encuentro fortuito y puede ser mismo una trampa. ¿No? El problema es cuando se habla de los jóvenes, que me gusta mucho de vivir con los jóvenes. Son 45 años que enseño, 45 años que voy haciendo mi trabajo como montador, y mi trabajo no es un trabajo enseñar, es una forma de pesquisa, de búsqueda compartida. Porque la cosa que me gustaba mucho es cuando un alumno me decía: lo que tú nos has enseñado de más importante es el valor de la duda. Cioè, no tenemos que llenarse de seguridad, pero llenarse de puntos de interrogación, sí. Y todo se convierte in una dinámica. Es terrible porque yo había tomado, antes de empezar esta conversa, uno, dos, tres cosas, y me doy cuenta que están ahí. Yo no le he toccate, però è quando aquí una cosa
en un encuentro había una persona que decía que la computadora es maravillosa y que los jóvenes tienen las actitudes de aprender cómo descubrir los pasajes adentro de este sistema, que es un sistema mágico, abierto, inteligente, hasta la línea del límite. Arriba, abajo, al lado, no se puede ir afuera. Es como si tú estás dentro de una prisión maravillosa, pero es una prisión. Y decía, los jóvenes se realizan ahí dentro, pero no pueden come dice, travalicarla. E è questo il problema, perché il sistema mediático è un sistema que tiene que ser conocido, es maravilloso, tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando murió, ¿cómo se dice? Carmelo Bene murió y al Teatro Argentina en Roma dieron un encuentro para celebrar a Carmelo Bene y había la representación de una cosa, no sé si no me recuerdo si era el Macbeth o un Otello, no me acuerdo. Era una proyección muy doente. Era de verdad algo que representaba un sentido humano profundo. Y era una proyección de cine con un proyector que pero no era un proyector de cine, era un proyector encontrado casualmente. La proyección era sombra. Bueno, la misma noche en la televisión van proyectando la misma obra teatral. Era llena de color, llena de criardo, come si dice in francese, gritaba. E dico, no es posible que los medios van mudando talmente la percepción y también, obviamente, el sentido de una cosa que debería nos parecer, si no iguales, pero análogas. No, era al contrario. Y todo esto, como cuando nos vemos una reproducción de arte sobre un libro, a veces que tenemos que hacer tenemos que imaginar que el cuadro percibido en su propia realidad. Piero della Francesca, si tú no vas a ver la Vergine del Parto en su lugar, tú no comprendes el sentido de esta imaginación universal, de una imaginación que se representa a través de un cuerpo de una mujer. Y que sea simbólico, que no sea simbólico, pero es una comunicación. Y cuando la música te habita y tú piensas que, por ejemplo, cuando yo siento Naima de Coltrane, que es una cosa que parece que está hablando, no está tocando música, es un discurso. Y tú comprendes que nuestras actitudes son cambiables, mutables, son alternables, ¿no? Y no hay nada de esquemático, porque es la flexibilidad que hace la comunicación. El tempo de una imagen, se decía, il tempo di una immagine di due secondi è sufficiente per comprendere il soggetto.
Bueno, pero la misma imagen que se convierte en 8 segundos es un discurso, es una imagen que empieza un discurso. Ma la misma imagen de 20 segundos es una imagen que te deja entrar y tú vas a llenar la imagen con tu propia natura. Y en el montaje es fundamental, porque cuando vas cortando todo en una forma frenética, tú vas contando una historia dinámica para una percepción, decimos, provocatoria. Ma si tu dai un altro andamento, l'andamento è di comprendere che noi perteneciamo a un mondo di elementos que ci avvolgono, ¿no? Y que nos tenemos que tener la capacidad de absorber. Aquí, por ejemplo, en estos días, con Juan, las montañas, yo que llego de Roma, me digo, ¿por qué me siento tan diferente? Porque es el tiempo que estoy absorbiendo una dimensión que no es una dimensión habitual y que me da la posibilidad de sentirme yo mismo más identificado. Estamos hablando de cine, no estamos hablando de todo. Bueno, yo quería también saber la opinión de Pablo, por cambiar un poco de tercio e irnos a una generación un poquito más cercana, porque eres el más joven del grupo, pero por tu parte, que es una figura que se echa en falta en la universidad, de tener a docentes que enseñan audiovisual que tengan una parte de profesional y no solamente teórica, ¿no? Pero me gustaría saber, en tu relación con los alumnos, ¿no? Aparte de que yo tengo la impresión, por cosas que me han contado algunos colegas tuyos, que tienen en general una gran ignorancia de lo que es el mundo clásico, incluso clásico me refiero al cine clásico. Incluso hace poco alguien me comentaba que sus alumnos, estamos hablando de alumnos relacionados con el mundo audiovisual, ya de una cierta edad, que no sabían quién era Charlot, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, para mí eso me resulta bastante desconcertante. Y no hablemos, pues bueno, de los grandes, no hablemos de Fellini, no hablemos de Dreyer, o no hablemos de Kurosawa, ¿no? Entonces, claro, el pensar que las nuevas generaciones se están formando en el ámbito audiovisual sin conocer la historia del cine, ni saber que todo, quiero decir, que Tarantino bebe de las fuentes de Godard, por ejemplo, pues a mí me resulta, por un lado, triste y por otro lado, desconcertante, ¿no? Entonces, me gustaría que comentaras un poco algo acerca, o que nos dijeras lo que tú quieras decir. No, porque además tiene que ver con eso. Bueno, lo primero, darte las gracias a ti y el honor ante el público de estar aquí, rodeado de maestros. Yo creo que los maestros son maestros porque hay aprendices. Yo creo que a mí me toca hoy el papel del aprendiz y el verdadero honor de estar aquí con vosotros. Es verdad esto, o hay parte de verdad en esto que comentas de la universidad y de las nuevas generaciones al respecto del cine, al respecto del lenguaje, que en el fondo es el tema por el que nos encontramos aquí. Es verdad que Tarantino casi por ende se convierte en la referencia, ¿no? Ese parece que es el punto de nacimiento muchas veces en la cultura audiovisual de algunos, no todos, pero de muchos alumnos. Y me consta, por profesores incluso que hay en la sala, que muchas veces lo que hacemos en la universidad pues, es empezar con un ciclo de cine imprescindible, ¿no? Pero también es muy curioso comprobar cómo se admira, y aquí viene yo creo que una de las claves de lo que yo entiendo que es el cine o de lo que a mí me ha ocurrido en mi vida, ¿no? Cómo se descubre el cine, ¿vale? Yo doy clases en la universidad, y estoy muy a favor del aprendizaje
y del conocimiento, evidentemente. Pero yo pienso que el cine no se aprende. Creo que el cine se descubre, o al menos es lo que a mí me ocurrió. Y si lo pienso un poco, creo que el lenguaje y la comunicación también se descubren, ¿no? Creo que forma parte del descubrimiento que toda persona, que todo ser humano tiene, ¿no? Fíjate que yo creo que lo que voy a decir, evidentemente, es un extremo, ¿no? Pero podría decir casi que yo todo lo que sé de cine lo aprendí. Ahora aquí viene lo de mi edad, lo aprendí en sexto de GB. Yo creo que aquí hay muchos de la ESO y estoy ahí, entre los del PREU y los de la ESO, ¿no? Pero en sexto de GB, que no sé qué años se tiene, 13 años creo, pues en la clase de lengua española, que ahora no sé si se llamará lengua española o lenguaje o comunicación o no sé cómo se llamará, pues tuvimos... Se habló del lenguaje verbal, se habló de la prehistoria, se habló de cómo los primeros seres humanos se comunicaban por medios de dibujos, el concepto del mito de la caverna tan relacionado con el cine del que hemos hablado aquí. Y bueno, y se habló del lenguaje. Pues yo en ese momento, que nunca he tenido perro, en ese momento descubrí que cuando alguien saca a pasear al perrito y el perrito va haciendo pis, pues no es que el perro tenga muchas ganas de hacer pis, sino que se está comunicando con otros animales, pues que este es mi territorio, está marcando, ¿no? Pues estas cosas de emisor, mensaje, receptor, canal, todo esto que habéis escuchado tantas veces y que os han preguntado, parece pregunta a los de comunicación audiovisual, pregunta obligatoria en un examen, que bueno, que queda como un poco ahí, ¿no? Pero yo en sexto de GB, insisto, pues bueno, cuando se habló de los tipos de lenguaje, de los diferentes tipos de lenguaje que había, se habló de uno que llamó mucho mi atención, era tan importante que tenía su propio tema, ¿no? Que era el lenguaje verbal. El lenguaje que nosotros utilizamos. Había muchas características. El lenguaje verbal es el lenguaje que usan los humanos, el verbo, el papel del verbo, un montón de detalles, ¿no? Y había como varias características. No me preguntéis por qué me acuerdo, pero me acuerdo de eso y yo creo que en la escuela de cine me cogieron porque me acordaba de aquello. Entonces había varias características, ¿no? El lenguaje verbal es un medio que nos sirve para la comunicación, es vehículo de pensamiento. Había una característica, por resumir mucho, que era súper apasionante, aunque suene raro decirlo, pero era apasionante, que era que el lenguaje verbal es articulado, ¿no? Esta idea de la articulación del lenguaje. Y claro, bueno, una forma muy nimia y muy rápida de explicarlo es, si hiciésemos aquí unas preguntas, pues podríamos preguntar, oye, ¿cuántas palabras hay en la lengua española o cuántas palabras hay en italiano, ¿no? Si las tuviésemos aquí en un saco. Podríamos decir si hay infinitas, finitas, si a guión le quitan el acento, si giga se acepta como palabra o no se acepta como palabra. Al final, bueno, se van revisando, pero tenemos un número limitado de palabras. Pero tenemos un número limitado de palabras que nos permite hacer infinitas frases. Infinitas. Y eso se dice muy pronto. Yo ahora puedo decir una frase que no se haya dicho nunca jamás en la historia de la humanidad. Como por ejemplo, que hoy día 5 de octubre de 2021, jamás hubiese imaginado estar en la mesa con tan ilustres acompañantes, ¿no? En Murcia, en este lugar. Y esa frase no se ha dicho nunca, pero esa frase se entiende. Porque el lenguaje, porque la articulación del lenguaje nos permite ordenar palabras, ordenarlas. Esas palabras que hay no son cualquier palabra. Dentro de ese saco de miles de palabras hay verbos que tienen un valor, hay artículos que tienen una función, hay sustantivos, hay adjetivos, hay preposiciones. Y la gramática del lenguaje, muchas veces a los montadores nos llaman los gramáticos del cine, la gramática del lenguaje nos permite, por medio de unas reglas, ordenar esas palabras para contar un mensaje, ¿no? Y claro, y yo eso lo aprendí en sexto de GB, pero luego, después de estudiar económicas, cuando me quise dedicar al cine, pues mi primera gran reflexión fue si el lenguaje verbal es articulado, el lenguaje cinematográfico también lo es. Lo que pasa es que no solo hay palabras en ese saco. Hay palabras porque hay un guión, pero hay tamaños de plano, como le enseñaron a Orson Welles, hay movimientos de cámara, está la iluminación, la propia puesta en escena, el movimiento de los personajes. Es decir, manejas muchísimos elementos que un lenguaje, que es el lenguaje cinematográfico, nos permite ordenar para generar
un mensaje o una emoción en el espectador que nos ve, ¿no? Y yo creo que casi te diría que para mí eso fue descubrir el cine y descubrir el oficio del montador, ¿no? Ordenar elementos para transmitir una emoción. Y es verdad que hay unas reglas, que parece que es lo que se estudia en la universidad, pero las reglas muchas veces las rompes y generas otra cosa. Es decir, hay muchas canciones nuevas de hip hop, de tal, pues que gramaticalmente no construyen una frase conforme a las reglas, pero generan una emoción y un choque, una ruptura en el espectador, en el oyente, que son muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues básicamente, claro, al final, y relacionándolo un poco con todo lo que estamos diciendo de las nuevas tecnologías, al final de este discurso a mí lo que me queda es el lenguaje cinematográfico es un lenguaje articulado que nos permite utilizar diferentes elementos para generar una emoción. Decía antes Juan lo que cuesta al creador sacar un proyecto, exhibir un proyecto, y a mí siempre termino en lo mismo. Muy bien, ya tenemos el lenguaje. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero contar? Yo a los alumnos en la universidad se lo pregunto. Ahora lo que queda es el mensaje. ¿Tú qué quieres contar? Tienes un lenguaje, tienes unas posibilidades, pero ¿tú qué es lo que quieres contar, ¿no? Tienes unos códigos, súper importante, unos códigos con los que vas a ser comprendido por tu espectador y que los tienes que utilizar bien para transmitir aquella emoción que tú quieres transmitir, pero al final lo que nos queda es ¿qué quieres contar? Esa para mí es la gran pregunta y del creador cinematográfico, y a mí como montador es la primera gran pregunta que hago al director, ¿no? O sea, quizá hago dos, ¿no? ¿Qué queremos contar y cuál es el punto de vista de la película, ¿no? ¿Desde dónde contamos esta película y cuál es la frase, cuál es la pequeña frase que transmite el mensaje que la película quiere contar? Y entonces llega el móvil y llega todo lo que hemos hablado de las nuevas tecnologías, etcétera. Y entonces yo me encuentro con dos cosas. Uno, con que todo este lenguaje cinematográfico que requería de una cámara, hemos hablado antes, que requería de no sé cuántos operadores, de iluminación y de demás, acaba en el bolsillo de cualquiera. Y por lo tanto, cualquiera puede tener acceso al lenguaje cinematográfico con el que contar. Otra cosa es que conozcamos bien o que disfrutemos bien o que saquemos todas las posibilidades, no al móvil, que no me cabe duda que todo el mundo lo maneja muy bien, sino al lenguaje. No sé si todos conocemos todas las herramientas como para conocer bien el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es lo que te hace, es el vehículo que tienes para poder comunicarte. Y luego me encuentro con lo de ¿y qué quieres contar? Y entonces empiezo a oíros la cantidad decíais, de media de contenido audiovisual, parecía eso casi gula, ¿no? Una cosa ahí como muy exagerada de contenido, y mucho de ese contenido tiene al creador como protagonista. Entonces llego a pensar, ¿no? o por lo menos saco encima de la mesa, que el contenido, el gran contenido audiovisual de estos años desde la creación, el selfie del que hablabas, en realidad es como que eres tú, porque te quieres contar a ti mismo, el relato de uno mismo, ¿no? Otra vez, como en La Sexta el otro día, el relato de este comunicador sobre sí mismo, ¿no? Y entonces pienso que es verdad que hay mucho contenido, pienso que es verdad que hay un acceso a un lenguaje que no del todo se conoce, pienso que los lenguajes y las normas gramaticales hay que conocerlas, aprenderlas, pero miro al maestro y al nombre de su escuela bien puesto en grande, pero experimentando, pero cambiando. Yo estudié en una escuela de cine, yo tuve la suerte de tener profesores que no olvidaré nunca. A mí me enseñó a montar el montador de Luis Buñuel, y eso es una cosa que es genial decirlo y que me acompañará siempre, pero con la misma justicia de decir que yo creo que aprendí más de mis compañeros que de los propios profesores. Sobre todo por ser fiel a que si el cine se descubre, lo descubríamos como Juan con el Super 8, equivocándote, haciendo cine, ambicionando hacer algo que otro compañero quería hacer y que tú creías que le podías ayudar, ¿no? Y entonces se me junta un poco todo o sea, básicamente pues pienso que hoy en día tenemos unas herramientas, unos lápices, todos en nuestro bolsillo con el que poder crear un contenido y que los códigos están haciendo que ese
contenido o que esta situación que nos encontramos ahora afecta al propio lenguaje. Y pongo un ejemplo para mí muy chorra. Yo soy de esos, como soy de la EGB, soy de esos carcas, me queréis llamar así, que pues hace 5, 6, 7, 8 años, no creo que 15, pues cuando alguien iba a hacernos una foto, oye, nos hacemos una foto, ahora mira, podíais hacernos una foto, que esto es un recuerdo súper chulo para mí, ¿no? Y entonces alguno va a hacer la foto y yo era de los que decía, por favor, en horizontal. ¿No? Oye, te voy a hacer una foto. No, por favor, en horizontal. ¿No? Y más aún si era un vídeo. No, es que voy a hacer un vídeo. No, por favor, en horizontal. ¿No? Porque además yo soy cineasta. Por favor, en horizontal. Y cuanto más catch, mejor, ¿no? Porque es la visión, porque se parece a la visión humana, etcétera, etcétera. Yo ahora me encuentro, los montadores, hablábamos antes, Roberto y Juan y yo, los montadores nos gusta hacer documentales, ahora me encuentro en la producción de un documental en el que tengo una secuencia que la voy a rodar en vertical. A mí me decís esto hace 5 años y yo reniego de todo. Pero hay una secuencia que tiene que ver con unos niños, que tiene que ver con la percepción, con las redes sociales y demás, que esa secuencia, de alguna forma, la quiero tener en vertical. ¿Por qué? Porque me parece que hay un código detrás de eso. Porque me parece que es verdad que todo esto está haciendo también que aparezcan ciertos códigos que como comunicadores, como creadores, como gente que lo que quiere es ser entendida para poder transmitir la emoción que quiere transmitir, pues no podemos negar que estén ahí, ¿no? Y hay películas experimentales de autor que tienen cosas extremadamente curiosas. El otro día me enseñaban una en la que un viaje de unos chavales que se habían tomado unos tripis estaba contado a través de las imperfecciones que nos genera el móvil cuando te da una imagen errónea, eso que la imagen como que se repite o deja una estela, y esos errores, que es algo que solo estamos acostumbrados a ver en el móvil, ¿sabes? O como cuando se alarga un cuerpo, se queda ahí como un fractal, se queda algo así, ese cineasta lo estaba utilizando como código con el que ser comprendido por un público al que él quiere llegar. De manera que ya que hoy hablamos de lenguaje, pues no sé, mi aportación creo que es, además de sumar a todo lo dicho, que el cine es quizás de los pocos casos en el que la técnica aparece antes que la creación, porque al final el aparato aparece antes que la obra artística, ¿no? Es como que tradicionalmente la obra artística nos hace generar técnica con la que transformar una materia prima. En cambio, el cine es una técnica, parece un aparato técnico con el que querer hacer una obra de arte a través de una materia prima que es el pensamiento humano al final, ¿no? Yo creo que ahí hay pero que surge, como muy bien decía Paco, surge en un momento muy determinado, a través de la literatura. Dickens, como nos cuenta todo lo que hablábamos de Julio Verne, el impresionismo, que ya lo importante no es retratar sino la impresión, y cómo todo acaba dentro de algo que es el cine que hemos conocido. Pero terminaría una vez como empezamos, ¿no? Con el mito de la caverna, con la idea de reflejar algo que no es verdad. Los montadores somos manipuladores de un material en el que presentamos una no verdad para contar una verdad, no una posverdad, sino una verdad de la que tan carentes estamos. Entonces esa pregunta que me gusta lanzar es la que os lanzaría a todos, o la que nos lanzaría a todos al final. Hay lenguaje, hay medio, se ha democratizado mucho el medio, y la pregunta eterna y la que creo que diferencia a cineastas de no cineastas es ¿qué quieres contar? Y cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero si tienes algo o no que contar. Yo creo que eso es un poco la aportación, sin dejar de lado lo que tú dices, ¿eh? Es verdad que hay que hacer ciclos de cine imprescindible, es verdad que hay una cultura cinematográfica que acompañaba a todos aquellos que de alguna forma nos queríamos dedicar al cine, y ahora pues comunicación audiovisual, escuelas de cine hay muchas, nos encontramos en el momento en el que parece que es accesible, y hay mucha gente que entra pues sin aquella cultura, quizás con otra, pero ponle cualquier película de Chaplin, descubre a alguien, Buster Keaton, que a mí lo que me dan ganas es cuando ponemos algo en clase grabar las caras, porque ves la cara de quien descubre el cine, que al final unos lo hicimos más pequeños, otros más mayores, pero no deja de ser una maravilla. Sabes que es más fácil
de empuñar esto así que así. Sí, no te digo que no. El problema es elemental. No te digo que no. Y fíjate que al final Instagram, corregirme si me equivoco, aquí descubro mi ineptitud en algunas cosas, pero Instagram me parece que solo te permite así. Es decir, esto ya es. Por mucho que nosotros digamos, o que yo dijese hace unos años que había que ponerlo en horizontal porque Por el selfie vertical es inmediato, ¿no? Pero a la identificación soy yo. un dato curioso. El horizontal tienen que ser más personas. Un dato curioso, en Centauros del Desierto de John Ford, la cantidad de planos que marca justo en las puertas, con todas las rimas que hay alrededor de las puertas en Ciudadano Kane, que no es más que conseguir hacer el frame, el cuadro vertical, ¿no? oscureciendo todo. Claro, pero el matiz yo creo que es la conciencia de por qué eliges hacerlo en horizontal que hacerlo en vertical. Bueno, al final porque la gente lo hace en vertical por ignorancia. Es decir, si tú lo haces en vertical como elección narrativa es una cosa, y si lo haces en vertical pensando que es lo mismo hacerlo en horizontal que en vertical, pues ahí estás cometiendo un error. Yo no ponía... El caso del formato, de si ponerlo en vertical o en horizontal, yo creo... O sea, yo no lo trato como si es una opción para mí o no. Yo lo que digo es que ya es un código. Yo lo que digo es que ahora puedes utilizar el formato vertical porque la sociedad, porque tu espectador lo utiliza y lo decodifica. En ese momento, que yo ahora en una película cuente algo en este formato, creo que comunica algo al respecto de una generación, que es la que yo quiero tratar, que van a estar a la salida del colegio con los WhatsApps y con las cosas, bueno, si no se cae WhatsApp, con todas estas cosas, y me parece que el formato vertical me da un elemento de ese saco que antes no era algo decodificable porque todos estábamos acostumbrados al 4/3 de la televisión, al 16/9, el 1/1/85, el cinemascope del cine, y comunicaba una cosa u otra. Pienso, ¿no? O sea, que continuamente ocurren cosas que se convierten en nuevos códigos que los creadores debemos tener en cuenta, porque son llaves con las que poder empatizar, que no van ni en contra del pasado ni en contra de lo que pueda ocurrir en el futuro. Y nada más, o sea, simplemente decir eso, ¿no? Pero no, que evidentemente como cineasta has de tener un criterio. De hecho, yo voy a aprovechar ese código para poder criticar, definir, estereotipar, subrayar cómo es una determinada generación. Yo ahí pongo el criterio. Por ejemplo, tú ves ahora que están con lo de la erupción del volcán de La Palma, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú estás viendo el volcán y la gente saca su móvil y va a grabar la escena para testimoniarla, resulta que instintivamente la graba en vertical. Luego resulta que la televisión canaria se la pide para transmitirla en televisión, y habréis visto muchas veces que cuando aparecen las imágenes verticales en un televisor se ve bien la parte central, y como tienen que cubrir, porque todos los televisores del mundo son horizontales, pues están poniendo desenfocadas, repitiendo, duplicando la imagen, con lo cual cuando esto se está grabando el volcán en vertical, la gente no es consciente de que está perdiendo 2/3 de información, porque si girara el móvil y lo pusiera horizontal tendría muchísima más información, se vería mucho mejor todo, y sobre todo cuando llamara a su prima a decirle, oye, que el plano que saqué del volcán lo van a poner en el telediario, pues se vería todo maravillosamente, ¿no? Entonces, esa ignorancia que tiene mucha gente, pues es tan sencillo como explicarla como la estoy explicando yo, pero el problema es que nadie se la explica, ¿no? Otra cosa es que tú como cineasta digas, yo voy a hacer una película que se va a proyectar, porque de momento en los cines del mundo y la televisión del mundo, a lo mejor en el futuro veremos que Sony impone el formato vertical en los televisores, pero de momento sigue siendo horizontal, ¿no? Entonces, porque es lo que más se parece a la visión humana. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como cineasta digo, vale, voy a elegir hacer un plano vertical, pero soy consciente que cuando el espectador vea mi imagen va a tener negro a la izquierda, negro a la izquierda y negro a la derecha, y eso es lo que quiero, que de repente la imagen se concentre en el centro. Eso es una elección expresiva, y estoy de acuerdo contigo que puede ser súper interesante. Yo también lo he usado
Aparte que tampoco es algo que nos parece nuevo, pero ya hay películas incluso muy clásicas. Recuerdo la famosa película esta con Tony Curtis de El estrangulador de Boston, que es una película de Hollywood donde de repente el asesino entra en la casa para matar a la víctima y de repente la pantalla en CinemaScope se divide en 5 y entonces estás viendo en un cuadrito como el asesino avanza por el pasillo, en otro cuadrito donde está la víctima y de repente tienes un efecto de multipantalla, ¿no? Estamos hablando de una película, no sé si de los años 60 o por ahí, que se adelantó mucho a la película esta de Rosales, ¿no? Que está dividida en 2 partes. Quiero decir, se puede hacer ahora mismo con las nuevas tecnologías. El Goya este año, con la historia de Cartagena, el año del descubrimiento, que es todo un documental en 2 pantallas cuadradas, contado. Claro. Ha sido además Goya el montaje. Sí, todo lo que se imagine se puede hacer si la técnica te lo permite, ¿no? Lo que yo abogaría es por la necesidad de transmitir a la gente que emplea, ya que le interese profundizar en el tema, que el instrumento, el lenguaje, tiene un porqué. Es decir, las selecciones no son gratuitas, las cosas no son porque sí, sino el uso de las focales, la diferencia que hay entre un plano general y un teleobjetivo, la profundidad de campo, son parámetros que a lo mejor la gente profana no las conoce, las puede descubrir de una manera intuitiva, pero sí está bien, sobre todo los estudiantes, la gente que se dedica al cine o al audiovisual, el tomar conciencia de que esos instrumentos son muy versátiles y no solamente se deben aplicar a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver por imperativo de la industria, pues es un campo tan ilimitado como la propia imaginación, ¿no? Súper. Podemos abrir, si queréis, el debate, si queréis comentar alguna cosa y respondemos alguna pregunta. En un happening. Vamos. ¿Algún valiente? A ver. La comunicación es como demasiado amplia. Y bueno, pues el medio de comunicación de masa, internet, el cine es más complejo. Y es creatividad, autoría, industria y distribución. Hay un consumo excesivo de imágenes que se ha hablado y cada vez va a resultar más difícil de emocionar, que es el motivo del arte. Yo creo que ver que esas experiencias son lo que hacen, que nazcan cosas nuevas, no es algo que en un momento determinado quizás va a ser imprevisibles hasta que realmente no pase. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que vi una telenovela. La primera vez que vi una telenovela que la seguí y me emocionó. Bueno, me emocionó lo primogénito. Después no he seguido viendo telenovelas. Yo creo que este problema de la incapacidad de emocionar, o quizás el que las emociones sean, digamos, un consumo rápido de imágenes, llegará a su fin y volverá. Los libros no han desaparecido y la imprenta fue hace muchos años. Lumière está ahí y la capacidad de emocionar y de hacer arte con cine no va a desaparecer. Bueno, es que yo creo que el tema de la emoción es fundamental y sí comparto contigo la idea de que cualquier cosa que llega a la saturación, pues llega un momento en que harta, ¿no? Quiero decir, te puede gustar mucho la tarta de chocolate, pero si te tomas 500 porciones de tarta de chocolate probablemente termines en la UCI, ¿no?
Y lo que sí es cierto es que el ser humano, no sé qué opinan mis colegas, repite mucho ciertos esquemas emocionales. Es decir, tú ves a un tío que se resbala con una caja de plátano y la mayor parte de la gente se ríe, ¿no? Por eso proliferan mucho los programas estos de televisión, que son imágenes cogidas de la realidad, ¿no? Que hacen montajes sobre niños que se caen del columpio y cosas incluso que pueden ser bastante dramáticas o desagradables y las hacen pasar por situaciones divertidas, ¿no? El tema para mí está en la capacidad, como ya no, te lo podría decir como espectador, pero sobre todo te lo digo como creador, ¿no? De intentar ir más allá de lo que normalmente, es decir, si yo tengo que plantear cualquier escena en una película, un crimen, una discusión, algo una escena de amor, algo que en sí mismo contiene una emoción, pues obviamente tengo en la cabeza todas las miles de películas que he visto y eso es una losa muy grande de la cual es difícil deshacerse, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene que enfrentarse a una escena en la que a alguien le pegan un tiro y le matan, pues claro, yo personalmente, a lo mejor en otros países es más habitual, pero yo nunca he visto la reacción de alguien cuando realmente le pegan un tiro, salvo a lo mejor en algún documental o en algún fragmento de un telediario o algo así, pero es algo que me resulta muy lejano. Sin embargo, tengo en la cabeza pues todos los crímenes de Tarantino, de Coppola, de las películas de vaqueros, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la realidad, porque muchas veces cuando te pegan un tiro, yo recuerdo una noticia que hace cuando Reagan era presidente de los Estados Unidos, le hicieron un atentado y entonces estaba entrando en el coche y uno de sus asesores lo medio mataron, no sé si al final sobrevivió, y entonces contaban luego que Reagan se había metido en el coche y al cabo de media hora se tocó aquí en un lado y se dio cuenta que le habían pegado un tiro, ¿no? Y muchas veces ver, por ejemplo, en las películas estas de David Lynch, que a uno le pega un tiro y se queda parado, ¿no? Entonces, las reacciones, si hablas con un forense, te dice que las reacciones de una persona cuando le pegan un tiro, pues a veces es muy diferente a la iconografía que tenemos de cómo se mueve la gente en el cine. Entonces, si yo como creador intento contar algo donde tengo en mi cabeza todo ese universo, llámese agresividad, escenas de sexo, cualquier reacción humana que desconozco, pero que me tengo que afrontar a ella, pues obviamente tengo por un lado la posibilidad de documentación, lo que tengo en la cabeza, mi experiencia existencial y al final tengo que tomar una elección. Y esa elección, como bien decía Pablo, está llena de infinidad de maneras de resolver una escena. Yo puedo ayer veíamos una escena de un fusilamiento que lo había montado Roberto Perpignani, y entonces un fusilamiento es una cosa muy esquemática, ¿no? Que están los que van a disparar, los que van a ser fusilados y el que dice fuego, ¿no? La descarga y unos que mueren y otros que descargan la escopeta y no es más. Pero claro, un fusilamiento se puede rodar de 1000 maneras distintas. Puedes rodar el fusilamiento planteando que el momento del disparo no se vea en la persona que recibe la descarga, sino en el que dispara. Puedes intercalarlo, puedes fragmentarlo, puedes jugar con planos de detalle, puedes jugar con los silencios, con el sonido seco de las balas, puedes meter una música muy dramática. Todo eso es una elección que tú haces como creador buscando la emoción, ¿no? Entonces, lo que a mí me sorprende y me aburre cuando voy al cine, porque me suelo aburrir bastante cuando veo muchas películas, es que ya casi nada me sorprende, sobre todo el abuso que hay últimamente de los excesos de efectos digitales. Cuando tú ves una batalla y ves que normalmente se resuelve con muchos efectos digitales, donde ya a los primeros 3 minutos hay un despliegue tan grande de efectos que ya te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo pasa con las películas de suspense y de crimen. Por ejemplo, tú ves una película como Psicosis, de Hitchcock, que fue una película que produjo un gran impacto en la audiencia en su momento y todavía sigue
siendo muy grande, con la famosa escena de la ducha. Pues una cosa que hace muy bien Hitchcock es dosificar la violencia. Y precisamente antes de la escena de la ducha hay una escena muy larga de una conversación que probablemente a lo mejor ahora a las nuevas generaciones les resultaría aburridas, pero es una conversación que es fundamental para preparar psicológicamente al espectador para que el momento en que se produce la escena de violencia, aquello tenga una dimensión muchísimo mayor desde el punto de vista de la emoción, ¿no? Otro ejemplo que podría poner, hay una escena maravillosa de una película de Kurosawa, no sé si es Ran o Kagemusha, donde se ve a los generales japoneses en una batalla, que están viendo cómo se van a entrar en cuerpo a cuerpo en un valle impresionante las tropas enemigas con sus soldados, y de repente la cámara está viendo cómo van descendiendo todos los soldados y tú te esperas que va a haber ahí una carnicería, que obviamente la va a haber, y sin embargo la cámara, en vez de hacer lo que cualquier director al uso habría hecho, de entrar en planos de batalla, de espadas, de sangre, de una espada que entra en el estómago de otro, de un caballo que se cae al suelo, lo que hace Kurosawa es que empieza a mover la cámara hacia la derecha y empiezas a escuchar el ruido de la batalla, pero no ver la batalla, sino que la cámara va a buscar la cara de los generales. Y tú ves la batalla, que no la ves, la estás emocionalmente percibiendo a través de la manera en la que los generales están contemplando cómo sus soldados están siendo asesinados. Y cuando termina la batalla, vemos el punto de vista de los generales y ya únicamente se ve toda la valle llena de cadáveres, ¿no? Pues esa es la gran diferencia entre un gran director de cine y otras películas que cuentan lo mismo, pero de una manera mucho más banal y mucho más previsible, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que vayamos hacia una sociedad en la que, en vez de idiotizar tanto a las masas repitiendo continuamente el mismo modelo que funciona con esquemas de series que cuentan lo mismo de la misma manera, pues de repente se reivindique la manera más inteligente, o para mí más emotiva, porque claro, yo estoy hablando desde mi subjetividad, probablemente esta opinión no la comparta todo el mundo, pero me parece que realmente si hablamos de lenguaje y hablamos de lo que a mí me interesa del cine, que es la parte más artística, creo que hay una gran diferencia entre un planteamiento y otro. Y realmente en términos de producción básicamente viene a ser lo mismo. Incluso diría que resulta, por hacer un guiño a Eduardo, más económico resolver la escena como yo acabo de contar, como lo hizo Kurosawa, de tener que gastarte millones y millones de euros en la batalla del Señor de los Anillos o de tantas otras películas que pueden ser muy espectaculares, pero que obviamente a mí me parecen mucho peores películas que las que hacía Kurosawa cuando hacía escenas de batalla. Porque si no lo corta, él no se para solo. Vai. No, porque si cada uno que pone un problema, vamos a responder yo desde mi opinión, con una invasión. No, me pensaba cuando se estaba hablando del cine como consumo, come si dice? Consumo? Sí. Consumo di massa. Las notas son en italiano, comunque consumo di masa, pero es también cultura di masa. Allora, como el cine, como todos los lenguajes que son en general, que son compartidos con millones de personas, comportan un problema. Comporta el problema de una dirección de la sugestión, de la formación emocional, cultural, simplemente. Y el producto de consumo comporta un appagamento. ¿Cómo se dice appagamento? Una satisfacción que se basa sobre la dinámica, una percepción dinámica, y todo es un conto electrificado, en un cierto sentido. Pero afuera de esto, el problema es que ha una otra concepción del conto, de la
representación de una necesidad expresiva, que es el cine más cultural, decimos. Bueno, en los años 60, 70 y todo esto, el cine en Italia, por ejemplo, producía 350 películas. No era unas películas. Y estaba claro que el cine cultural era minoritario. Pero, mismo siendo minoritario, era un equilibrio de papeles. El cine cultural tenía su propia definición, su propia, digamos, definición. Bueno, y se hablaba de la contraposición entre cine popular y cine cultural. ¿Era una contraposición? No pienso por nada. Era una complementariedad. Cioè, non è un problema di numeri, no? De numeri. È un problema di funciones sociales, civiles, culturales, y lo que pensaban que el cine cultural tenía que ser valorizado eran bastante para dejar de vivir un cine no conceptual, hecho de razones profundas, de razones narrativas que a veces la narración tiene su evolución o su diferenciación con la poesía. Y todo esto que no se encuentra en el cine material. Allora, todo esto me gustaba mucho porque decía, no es una contradicción, no es una lucha, es una complementariedad. Era una lucha, claro, porque de una parte había un cine que no dejaba pensar y el otro pretendía de nos dar razones para pensar. Pensar era un dictado ideológico también. Claro que era un problema de un cine, ¿cómo se llama? Impegnato. ¿Cómo se dice impegnato? Impegnato. Bueno. Comprometido. Sí, comprometido. Pero todo esto me dice que hoy también tenemos los mismos problemas, pero tenemos que descubrir de nuevo el valor de la creatividad y el valor de una interpretación que ha como proyecto la definición de una interpretación valorizada del hombre, y que se llama cultura o que se llama sensibilidad, que se llama como quieres, es una cosa que tenemos que recuperar. Recuperar, no sé cómo se dice. Disculpa. No, he entendido que teniendo. No sé si antes había alguna pregunta más, porque yo después puedo intervenir o puedo hacer unos comentarios. Hola, yo solamente quería decir una cosa. Quizá estamos hablando, Paco lo ha comentado, ¿no? La velocidad que está cogiendo el mundo, pues eso, la tecnología. No vamos a mucha más velocidad que tenemos los humanos, tiempo de pensar, de conocer todos esos lenguajes, todos esos códigos, tener la capacidad de interiorizarlos, de pensar para poder construir desde la autenticidad de cada uno, de lo que cada uno... ¿qué quiero contar, ¿no? Lo que contaba Pablo, lo que decía que cada uno de esos alumnos tenía que pensar, ¿no? ¿Qué quieres contar? Pero realmente este mundo ahora da pie a eso, o cómo hacerlo para que dé pie a eso, porque está muy bien, cada vez hay más herramientas, pero quizá eso también va un poco
a contracorriente de esos ritmos naturales que tenemos las personas para poder crecer, para poder equivocarnos, ensayo-error, para poder pensar con tranquilidad y para poder expresar y comunicarnos y bueno, pues compartir cosas, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer. Bueno, yo, si me permite, yo no creo que detrás de cada móvil o de cada cámara haya un cineasta. Yo creo que detrás de cada móvil y de cada cámara pues hay una persona. Y algunos de ellos son cineastas. Y es verdad que esta conocida, no me gusta, igual que no le gustaba a Paco lo de posverdad, no me gusta la frase, pero ilustra mucho, ¿no? A través de esta democratización de la producción que nos permite poder hacer cine con cámaras casi de fotos o incluso con el móvil, como era el último anuncio de Apple, que te dice ahí Hollywood tal, me parece que sí que hay cineastas que sin la posibilidad de tener una producción como la que haría falta hace 10 años para sacar adelante una obra de arte, pues la pueden sacar adelante, ¿no? Entonces, es verdad que creo que hace falta tiempo de reflexión, es verdad que creo que el mundo va muy rápido y que hay poco tiempo para la reflexión, pero creo que también es verdad que los cineastas están ahí, que los creadores están ahí y que bueno, que pueden... Esto es como, voy a utilizar una frase, igual no me entendéis todos, Roberto Seguro, ¿no? Esto es como cuando te preguntan, ¿eres montador? ¿Y con qué montas? ¿Con Avid? ¿Con Premiere? ¿Con Final Cut? ¿Con Moviola? Y entonces yo siempre contesto lo mismo. Digo, yo monto con lo que me den. Digo, si me dan unas tijeras y un chicle, pues tendré que cortar con las tijeras y pegar con el chicle. Porque a mí no me pagan por cortar con unas tijeras, me pagan por decidir dónde va el corte, si va en un sitio o va en otro, ¿no? Entonces, al final, la tecnología es lo que es, pero esa materia prima de la que hablábamos antes, que es el pensamiento humano, pues el que lo sabe reconocer, el que tiene la sensibilidad para expresarlo, de forma audiovisual en el caso del cine, de forma diferente en otras artes, en las artes plásticas o narrativas, pues al final yo creo que al final es verdaderamente el creador, ¿no? Va antes el creador que la tecnología, pienso yo, ¿no? Pero sí que es verdad que el mundo audiovisual se acerca a todo el mundo gracias a que hoy en día todos tienen un móvil y en el caso de Juan, unos pocos heredaban el Super 8 del padre. Ahora todo el mundo tiene. Pero ¿cuántos que han heredado el Super 8 no han hecho lo que ha hecho Juan? Pues eso siempre va a quedar ahí, ¿no? Al final es la sensibilidad de cada uno, pienso. Paco. Mira, la pregunta que planteaba la compañera me interesa de forma especial y al respecto avanzo que no soy tan, llamaremos, moralista. Quizás estamos focalizando más la atención hacia lo que podríamos llamar el producto, aquel film, aquel documental, aquel producto visual. Pero quiero ponerme en la perspectiva del mismo espectador, donde el problema de la recepción juega un papel definitivo. Lo ha dicho Paul Virilio, decía que la característica más radical, antropológicamente hablando, de nuestro mundo actual se llama vitesse, velocidad. Todo acontece rápidamente. Y nosotros que nos hemos adaptado a ese mundo de velocidades permanentes, aceleradas incluso, hemos desarrollado nuestros mecanismos de adaptación. Antes terminábamos mirando
hacia el pasado y la retórica sobre las valoraciones, mundos mejores que quedaron atrás, han sido sustituidos por una actitud que se ha definido como anxiety. Nosotros hemos devenido personajes ansiosos. Somos ansiosos. El nostálgico o melancólico sabía perfectamente, tenía un mapa de cómo será el mundo dentro de 100 años. Hoy nadie sabe cómo será el mundo en 2050. Nadie. Ni los llamaremos centros más protegidos, más dotados, los que trabajan con modelos matemáticos de prospección, te dicen cómo es el mundo en 2050. Sepa, yo no lo sé. Digamos, pueden identificar las trends, las tendencias, la dirección, la velocidad. Hay un gran sociólogo americano que se llama Nussbaum, que es elegir una serie de elementos que se llaman sintomáticos y se proyectan en un algoritmo y al final sale el dibujo aproximativo de cómo será. No, en la revolución nuestra consiste en que somos gente ansiosa. No sabemos cómo van a ser las cosas. Y mientras tanto, en el escenario de la actualidad, todo acontece rapidísimamente y una cosa sustituye a la otra. Hoy no se puede establecer ningún modelo que se salve por su excelencia. No, es un fluir permanente y nosotros tenemos que hacer, la generación a la que yo pertenezco, yo tengo que dedicarle más del 30% de mi tiempo a estar, digamos, ¿cómo deciros?, actualizado. Si no pierdo el tren, es como si estuvieras en una estación del tren, pasa a gran velocidad, quieres subir y te quedas de nuevo sin subir al tren, otra vez. Esperas al siguiente tren, te preparas, esta vez no lo pierdo, ¡zoom! El tren es el tren del futuro. Todo lo que afecta a las reflexiones éticas y científicas sobre ese mundo está en stand-by. No se pueden, digamos, dibujar. Ni siquiera un dibujo de esos frágiles que hacemos sobre el futuro. El otro día, fue un momento muy emocionante, os lo cuento. Estaba en la residencia de estudiantes dando una conferencia y allí se reunían unos 20 personas de todo el mundo. A mí me encanta esta gente que tiene casi 80 o 90 años y caminan como si fueran campesinos, de una humildad. Tengo mucha gente, mi compañero de la Humboldt en Berlín, Berman, tiene 92 años y es el especialista mundial en sánscrito. Y parece, afortunadamente en la Humboldt nadie tiene el mal gusto de preguntarle, profesor, ¿cuándo se jubila usted? No, eso no se puede decir, eso es cultural, comprendes, pero los tienes allí y el otro día estoy desayunando con ellos. 2 eran premios Nobel de física y matemáticas. Matemáticas no hay premio Nobel, os explico por qué. Pero los 2 habían participado en Genève en el encuentro de exoplanetas, planetas de otra constelación, no la solar. Y en el desayuno me doy cuenta de que los 2 llevan el mismo anillo. Yo conocí en el Collège de France otro que lleva el mismo anillo. Y estos pertenecen a la sociedad más sofisticada del mundo, que es la de los hermanos Bourbaki, donde están los grandes matemáticos del mundo.
Si tú a los 33 años no has inventado un nuevo teorema, tienes que abandonar la asociación, la sociedad aquí. Pero ellos llevaban, y dices que un principio fundamental de la sociedad es la modestia. Modestia se expresa ritualmente, con la misma chaqueta, con unos zapatos, Dios sabe, o con una disponibilidad de generosidad muy alta. Hoy ellos opinan sobre ese futuro, pues con gran dificultad. Pero eso sí, distribuyen su saber diciendo que pertenecemos a un momento, a una civilización hipotética. Hipotética. No tenemos el algoritmo del futuro. Newton escribió en la cabecera de su Óptica, hipótesis non fingo. Yo no finjo hipótesis, opla, yo demuestro. Y mandó a la hoguera a todos los astrólogos. En cambio, ellos, estos matemáticos son hipotéticos, proponen hipótesis. Y a un personaje como nosotros se rige en ese horizonte de hipótesis, pero al mismo tiempo estamos en una civilización de la industria cultural. La primera vez que aparece el término industria cultural es en el 57. Y el 57 se hace en Boston. Aparece la industria cultural. Tú hoy vas cualquier día a un kiosco de prensa, te llevas un periódico, un CD, un video y te llevas lo que quieres. Es decir, la industria cultural ha puesto a la mano, democratizando la cultura, todo ese gran feedback que a su vez tenía altas rentabilidades. La rentabilidad de la industria cultural solo la criticaron los frankfurtianos. Adorno, Horkheimer, los radicales del mundo criticaban que la socialdemocracia generaba otro tipo de dependencia simbólica y el consumo era su forma de actuar. Hoy nosotros, que somos consumidores de muchas formas de cultura, sin embargo tenemos mucho problema. Somos observadores. Tenemos mucha dificultad para establecer eso que el siglo XVIII Diderot llamaba el gusto. ¿Qué es lo que te gusta a ti, Eduardo? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué relación hay entre educación y gusto? ¿Qué relación hay entre consumo y gusto? Y el gusto se induce. La gran máquina de la comunicación, le agradezco la observación, la gran máquina de la comunicación induce el gusto, banaliza muchísimas cosas y genera los mecanismos de sumisión simbólica a ese mundo. Cuando tú te encuentras con una obra, pongamos un pequeño film, maravilloso film, he visto La caja de un director que trabaja en México. Aquel niño que va al norte a traerse la caja en la que van los restos de su padre. Tiene algo de Juan Rulfo, tiene esa peregrinación de Rulfo hacia Pedro Páramo. Todo comienza a temblar. Entonces tú mismo eres parte de esa historia que, además de educativamente, te resitúa moralmente. Nosotros hoy pertenecemos, voy a ser un poco duro, yo lo reconozco, pertenecemos a un cierto cosmopolitismo chic. Antes había solo cine italiano, cine francés, había cine japonés, había cine español, pourquoi pas, y ahora hay cine africano, hay
vete a Bamako, vete a Dakar. Hay cine coreano. ¿Y qué cine coreano? Y está la India, y está China, y cada vez habrá más y más. Y nosotros somos pequeños observadores, usuarios, consumidores de ese mundo, y nuestro espectro visual, nuestro mundo simbólico se va construyendo. No hay canon. Nosotros ya dejamos de pertenecer a ningún canon. Tenemos el nomadismo de esos viajes, de esas figuras, de esas formas de amar, de esas formas de odiar, de esas formas de vivir la soledad, de esas formas de... Es complicado nuestro mundo, pero es maravilloso, digamos, en el sentido de que la pluralidad es tan alta que uno no tiene, decís, entonces ¿qué? Entonces somos náufragos de algo. Yo diría que los dos grandes mitos que han organizado la cultura occidental, uno ha sido el laberinto y otro el naufragio. Yo soy más del laberinto, me gusta más ese viaje de laberintos, como continuos laberintos que se van, y estamos solo en el comienzo de la era digital. Esto es solo el comienzo. Digamos, nosotros llevamos, y os dije que Internet no existía en 1970, son 50 años, esto es solo el comienzo. Desde el punto de vista de la historia humana, es una fruslería, 50 años. Una fruslería. Ahora es cuando comienza un mundo, y cuando evidentemente nos preocupamos, como tú sugerías también indirectamente, el tema educativo. Eso es muy importante. La imagen. Nadie nos ha orientado a cómo vemos una imagen. Ese diálogo, nos interesa más el producto y consumo que no. Pero yo creo que esto es una gran ventaja de nuestro mundo. Yo lo considero así. Yo en este caso no soy ni iba a decir que no soy ni pesimista para ser más, ni optimista. Me defino como un escéptico apasionado. A toda costa me gusta que se pueda construir ese mundo, pero tengo dentro esa gran desconfianza que de Schopenhauer. Soy escéptico apasionado, y se lo digo a mis alumnos, con toda pasión además, con toda pasión. Tengo unos alumnos en Berlín, hay un postdoctorado, por si queréis venir, en la Humboldt, y tengo gente, son 30 alumnos, 30, todos doctores, 15 por principio deben ser eslavos, aunque el mapa del eslavismo es muy difuso. Y 15 es condición sine qua non, todos tienen que hablar perfecto alemán. Así son las cosas. Pero me doy cuenta de que la inquietud, vosotros tenéis excelentes germanistas, nosotros hemos sido más germanófilos, pero tengo grandes amigos italianos que son conocedores excepcionales del mundo germano. Pero está en la construcción de un espacio cultural nuevo donde entran en juego todos los elementos de esta complejidad. Eso. ¿Me permiten de responderle? Porque me gusta mucho esta historia dello scettico appassionato. Perché mi riconosco. Pero tengo una fuerza que creo en los jóvenes y me confronto con ellos diciéndole, ahora eres tú que tienes que, se dice el drapo, ¿cómo se llama? La bandiera, ¿no? Pero
Y yo pienso que a la Escuela de Cuba siempre me pidieron si podía contribuir a escribir un nuevo proyecto de la escuela. Y yo le digo que tenemos que crear no solo jóvenes profesionalizados, pero crear caballos de Troya, personas llenas de cultura que entran en el sistema mismo, el sistema comercial, portando ideas. Porque el sistema comercial también necesita de ideas, necesita de evolución. Porque si no, como ya había marcado aquí, la cultura massificata, uniformada, è la morte per asfixia. Se muere de falta de todo, porque vamos semplificando, no, reduciendo. Y hay una cosa que me gusta mucho, en este momento estoy haciendo una mezcla con Paolo Taviani, terminando la mezcla ahora. Paolo Taviani tiene 10 años más que yo y tiene 90 años. Bueno, está haciendo un film de un ragazzo, come si dice? De un joven. È maravilloso. Yo estoy fascinado, porque me siento yo joven, yo también, pero él es más joven que mí. Y digo, y cuando él ha rodado César tiene que morir, César debe morir, yo le había llamado Paolo al teléfono y me dijo, Roberto, estamos regresando de 40 años. Era un niño que se excitaba a la idea que regresaban al cine antes de la aceptación del sistema. Y eso se puede descubrir en personas de 90 años. Y es un discurso, todos pueden verlo, el film cuando va a salir, pero no es posible de concebir una historia que tiene su propia, diciamo, razón y idealismo en un conto que no es un conto, que es una fluctuación mismo de identificación, perché è la morte di Pirandello. E ha però, sin contare il film, è una cosa che mi ha, para responder al discorso de los, ¿cómo se llama? Y software, ¿no? Para montar. ¿Con qué montas? ¿Con qué montas? ¿Con qué monta Roberto? Appunto, quando ti pide, ma tu con cosa monti? Col cerebro. Cioè, non è un problema di macchina, non è un problema Y yo tenía que montar con Zanussi una cosa sobre el Papa, porque Zanussi e il Papa, Giovanni XXIII erano, no Giovanni XXIII, come si chiama? Il Papa polacco, Wojtyła, eran amigos porque eran polacchi ambos, y tenía que manejar materiales que llegaban de la Cineteca Vaticana, eran en digital, y el problema era que yo debía montar en digital en 96. 96 yo ancora seguía trabajando con la película. Y la cosa maravillosa è stato che un mio alumno che aveva aperto una casa de postproducción me dijo, Roberto, no te preocupes, te lo enseñamos noi. Maravilloso, porque
Mis alumnos me han enseñado a montar en digital. Y era una compensación mágica. ¿Alguna pregunta más? Conclúdete, Roberto. Yo, no, hemos concluido. No, ¿tú tienes cosas para decir? Yo me confieso también fuera ya del espectro El profesional micrófono, sí, no te... o militante, como escéptico diletante. Y más en este momento y en esta sociedad que nos toca vivir con la confusión y el dinamismo. Cuando Bauman, que seguro que habéis leído, escribió lo de las sociedades líquidas y todo lo que hablaba de la cultura y la liquidez y el movimiento y el dinamismo, cuando uno aplica eso a su rol de vida, pues entiende, y en esto voy a diferenciarme de la opinión de mi querido Paco, que existe otro comportamiento. Yo he llamado escepticismo diletante, pero es el del sosiego, el slow. Normalmente, gentes como yo, que hemos hecho mi récord de estulticia, está en 52 charcos un año, ¿no? Fijaos qué significa eso. Pues algunas veces me iba desde Murcia a Alicante, cogía un avión, me iba a Madrid, de Madrid iba a París, cogíamos el Concorde, íbamos a Nueva York, volvíamos, en fin, y te creías el rey del mundo, haciendo todas esas cosas que no eran nada más que innecesarias y gastosas, ¿no? Pues ahora, en esta etapa de mi vida, donde me encanta vivir en esta ciudad, donde casi nací, pues abordo con más distancia. Antes empleaba al mismo tiempo más que Paco en formarme, porque en esta profesión que yo ejercía, si no estabas al tanto de lo último en la tecnología, pues quedabas fuera y tenías que tomar decisiones de mucho dinero, o que costaban mucho dinero, o que producían mucho dinero. Y ahora creo, y esto, no sé, lo dejo como reflexión, que seguramente, claro, ya frisando los 70, puedo permitirme esto, es tomar distancia. No alterarme en exceso con las barbaridades que cada día veo que camina hacia construir una sociedad más insolidaria, más injusta, más depravada, más de todo. Claro, esto efectivamente lleva consigo un no compromiso y un no actuar en pro de las propias creencias, pero también es una terapia y una conducta que ayuda a llevar este mundo tan dinámico y tan canalla a veces. Una palabra para citar Wells, ¿no? Que fue un maestro sin que yo podía darme cuenta, pero sentía no solo la personalità, l'autorevolezza, come si dice autorevolezza? Bueno, Wells había trabajado muchos años sobre proyectos sobre Don Quijote y los materiales eran maravillosos. Yo había podido ver algunas pizze, come si chiama, bobinas sobre la moyola con un sentimento di profondità, non era un problema di verità, era un problema di profondità. Los personajes eran, que sea Sancho Panza o Don Quijote, que eran esenciales en su propio papel. La verdad personificada, la verdad, la posibilidad de concebir una verdad posible. Pero era curioso porque Wells era el hombre de la contradicción. Y cuando hace el cuarto potere, y antes de esto quería hacer Heart of Darkness, Corazón de Tenebras,
todo en primera persona, diciendo al público, you are Marlowe, I as I. Todo el film tenía que ser realizado en prima persona con el objetivo que debía dar al público la posibilidad de ser él mismo el personaje principal. Bueno, maravilloso, pero le dijeron, puedes hacer todo, pero no esto. Pero, y él renversó el discurso totalmente, diciendo, bueno, vamos a contar la historia de un hombre contado para todos nosotros, porque él está muerto. Y es maravilloso también. Pero el film empieza con no trespassing. Había una ley, no se podía abarcar este límite. Y la cámara empieza a subir, sube y llega al punto donde hay una ventana con la luz adentro y el público es invitado a entrar y ver una boca grande como toda la pantalla que dice Rosebud. Oh, God. Y inmediatamente después se muere. La nurse, la enfermera, entra y él está muerto. No había ninguém en este momento de Rosebud. Pero cuando al final del documental el jefe de la producción del documental se pone el problema, sí, pero falta algo, falta Rosebud. Do you remember, boys? Rosebud. Do you remember, boys? Aquí, al público, sí, el público estaba ahí, es verdad. No, do you remember, boys? Eran los jornalistas, ¿cómo se llaman? ¿Jornalisti? Periodistas. Pero los periodistas no estaban ahí. Y Wells gioca costantemente con la ilusión de convertir. Y cuando en el Don Quijote, contrariamente a Eisenstein, que andaba construyendo un discurso lingüístico con una fuerza que solo una persona invasata podía concebir, Wells nel material che io ho visto Don Quijote, che sube sopra il palco y empieza a falciare con la spada lo schermo, la pantalla, como a annientar este cine que era que no se sabía lo que era el cine, no se sabía lo que tenía que ser, no se sabía, y él está ahí, y este Don Quijote que dice algo que no se puede aceptar. Y bueno, todo esto es algo que continúa come si chiama? I mosconi che ti girano intorno d'estate, no? Le mosche, come si chiama? Il moscone, o un animale... La mosca cojonera. ¿La mosca? Cojonera. Sí. Que tú no, tenemos que comprender, si hasta el momento que tenemos que sentimos que no está resolvido, no podemos pararci. No es así. Comunque, gracias a todos. Bueno, ¿vamos a comer o nos dejamos aquí? Pues muchas gracias por haber venido y nada, yo le volvería a dar un aplauso a Roberto por haber sido tan generoso con nosotros. Ancora. Vabbè, ciao. Oye, dile.
placer.